Esta noche vamos a intentar una payada entre dos tremendos artistas que nos acompañan. Miguel Rep, dibujante, un gran artista que tiene más de 20 libros publicados, que tiene murales hechos en más de 5 países y que tiene un compromiso con su tiempo y con el arte, y que para nosotros hace mucho sentido compartirlo entre todos, ¿no? Compartirlo acá en persona. Y Pedro Saborido, un hombre del humor, de la televisión, de la radio, del cine. Peter Capusotto, Tato Bores, Radio Mitre, todo por 2 pesos. Programas que en mi caso me fanatizaron, que te ponen en un lugar de sentirte interpelado, sentirte incomodado, sentirte acompañado, ¿no? En muchos momentos de preguntas intensas. Y Pedro va a llevar la palabra, va a ser el que presente algunos disparadores alrededor de humor político y sexo. Y Miguel va a intentar interrumpirlo y va a ir dibujando las ideas que se le vienen un poco a partir de los disparadores que Pedro vaya presentando. La idea es hacerlo participativo también con ustedes. La idea sería que el que participe levante la mano, Pedro le tira el centro, sea lo más breve y específico posible, como para que todos los que tengan ganas nos enganchemos. Muchísimas gracias. Queríamos felicitar a los organizadores de la Feria del Libro, porque estos ámbitos de libros para leer libres nos hacen mejor como sociedad. Encontrarnos acá y encontrarnos acá para esto es muy bueno. Así que felicitaciones y larga vida a la Feria del Libro. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Miguel, saluda también. Hola. Bueno, primero agradecer, ¿no? A toda la gente de cultura, como alcalde, también a Lila Pérez, todos los que nos ayudaron a venir y a armar este momento. Bueno, y es eso, la idea es que en realidad yo voy a arrancar con un par de preguntas que nos hacen siempre, ¿no? 2 o 3, entonces ya ahorramos 2 o 3 preguntas ahí, pero después la verdad que sería lindo que pregunten. También para preguntarlo tenemos a Ham y a Jericles, 2 créditos cordobeses locales, por favor, 2 grandes. ¿Están? Sí. Estos aplausos. Que se entera después, ¿no? Las 3 preguntas que nos hacen siempre. Una, bueno, ¿qué es el humor? Típico, ¿no? ¿Qué es? Una cosa que podemos definir muchas veces como un momento de descoloque cerebral, ¿no? En el cual ocurre algo, escuchamos algo, o vemos algo que se corre de lo correcto, de lo que debe ser, de lo que funciona. El humor, obviamente, muchas veces es involuntario. Una persona se va al río y se cae de ojete en el agua y nos reímos. Y no quiso hacer un chiste el tipo, es más, en ese momento él no sé, por ahí se divierte. La mejor manera de conjurar ese momento es si el tipo se ríe, él mismo, ¿no? Si no, muestra que los demás que nos reímos nos da una oportunidad de sentirnos superiores, ¿no? De sentir que lo incorrecto, aquello que no debe suceder, le pasó a otro. Incluso en la distancia también, nosotros un papelón cuando tenemos, no sé, estuvimos en todo un bautismo con la bragueta abierta y no nos dimos cuenta. En el momento nos da escozor, pero cuando después lo contamos con el tiempo se va alivianando la carga
de ese drama que tuvimos, un pequeño drama, y nos reímos de esa situación, ¿no? Pero sobre todo es un momento de descontrol para el que ríe, que es un momento donde se puede ser idiota por un momento, o sea, donde se abandona toda lógica, todo control, y uno se permite ser un poco, vivir la felicidad de no estar controlando racionalmente nada. Por eso muchas veces decimos, nos reímos como idiotas, ¿no? El tipo se rió como un idiota, nadie dice se rió como una persona inteligente, y lo ve a Nelson Castro diciendo, ¿no? Sino que la risa que más disfrutamos es la risa idiota, cuando soltamos la carcajada, que tiene algo como también de abandono de cualquier control y de descargue, pero sobre todo abandono de control. No por nada se relaciona a cierto descontrol que provoca situaciones de descontrol general. Uno se sacude el cuerpo, es como un estornudo, como un orgasmo, todos esos momentos donde uno se libera y visto desde afuera siempre, cualquier tipo que estornuda o tiene un orgasmo es un estúpido, ¿no? Como todas esas cosas, pero y uno dice generalmente me di de risa o me cagué de risa, que es también una situación de descontrol. Obviamente que ocurre muy de vez en cuando que alguien se pille de la risa, no sé, y obviamente no es que uno va a ver a Gasalla y todo el mundo sale cagado del espectáculo, no, pues es una forma, pero sí, evidentemente nos suelta algo. Entonces esa oportunidad siempre es muy bienvenida por toda la gente, tanto que pagamos porque alguien nos ponga en ese estado, ¿no? Pagamos en un espectáculo, pagamos en el cine, pagamos en una fiesta que puede ser muy divertida, pero contratamos a un tipo para que nos haga reír. O sea, aquellos que de alguna manera tienen la destreza de provocarnos esos momentos, ¿no? Muchas veces es profesional, a veces es un amateur, todo el mundo tiene amigos que cuentan que son graciosos y que cuentan chistes, y son generalmente gente más convocada a las fiestas, ¿no? Uno trae, invitarlo a tal, que es un cago de risa, dice que uno no tiende a buscar existencialistas sartreanos para una fiesta, ¿no? Busca gente generalmente que le levante el ánimo. Entonces, en todo ese espacio del humor también aparecen como los distintos géneros, y en este caso un poco el que hablábamos, o que proponemos hablar con Miguel, es el humor político y el humor que tiene que ver con el sexo. Voy a tener que corregir la espalda. Soy como Michael Moore, ¿no? Ahí. Bien. Hay que traer una tabla atrás. ¿Y qué relación por ahí vemos? A veces, hoy charlamos con Miguel entre el humor político y el humor que hace referencia al sexo, que ambos son instrumentos o forman parte, son herramientas que nos damos para ir corriendo límites sobre lo que se puede hablar o no, o dónde nos podemos inmiscuir o no, ¿sí? El chiste, el humor tiene la carga de ser perdonable, ¿no? Uno puede decir la peor barbaridad a la madre de uno, sos una psicópata hija de puta, ¿no? Por ejemplo, Día de la Madre, aprovecha la ocasión y digo, me cagaste la vida, ¿sí? Y la madre, ¿cómo me decís eso? Era un chiste, ¿no? Uno retoma, ¿sí ve? Y tiene la excusa de que era un chiste, ¿sí? Entonces, el humorista, de alguna manera, siempre el humorista se dice, uy, ¿qué es este? Es un loco, ¿no? Cuando hace muchos chistes, y son los que se zarpan más, ¿no? El sobrino loco, el amigo loco de un hijo, el que es un loco, y en realidad casi como un pequeño tipo que tiene una locura moderada, que la puede manejar, que puede ir y volver, que hace esa cosa que los demás no hacen, ¿sí? Yo tenía un tío que tenía una gracia que era sacarse la dentadura y empezar a hablar así. Y era algo que todas las ministras decían, ¡ay! Pero en el fondo festejaban esa pequeña locura que se daba para amenizar la mesa familiar, ¿no? Y uno generalmente, es el que se convierte en un humorista profesional, pasa por ese lugar donde
no solamente está acostumbrado a correr los lugares, decir cualquier pelotudez. La verdad que el límite entre ser gracioso y pelotudo es muy finito, muy fino. Esto lo saben las mujeres sobre todo, con los tipos que cuando están en situación de levante se hacen los graciosos y los festejan un rato y en un momento dice, bueno, vamos al beat, dale. Y el tipo sigue haciendo chistes y bueno, es un pelotudo, pasa a la categoría de amigo, así se va a ese lado. Pero tanto el humor político como el humor han corrido siempre esas fronteras. Entonces las cosas más, digamos, sobre todo en años anteriores, las cosas más jugadas que se podían decir políticamente, por ahí las podía decir un humorista como, no sé, Landru o Tato Bores en su momento, y las cosas más que tendrían que ver también con el sexo, más jugadas, aparecían a partir del humor, del monólogo. Para los más jóvenes les cuento que la revista que se llama Revista Porteña, de espectáculo revisteril, consistía en una carga de humor político y minas en pelota, ¿sí? O sea, la oportunidad de ver humor o de temas sexuales era a través del chiste, ¿sí? Era más jugado a través del chiste, o podía ser a través de un monólogo de un cómico, y se conjugaban, no sin que esto sea como línea de tiempo más adelante. Ustedes recuerdan la revista Humor, que quizás fue la última gran revista de humor en Argentina. Su carga de humor político era lo que la hizo fuerte, y la segunda versión que saca Cassioli, de la misma editorial, es la revista Sex Humor, ¿sí? Eran como dos corrientes muy claras, una de humor político, que tenía hasta notas serias de política, y la otra que era exclusivamente de chistes sexuales, ¿sí? Donde también uno, si se remonta más atrás, había hasta había un dibujante que se llamaba Divito, ¿sí? Que se dedicaba a dibujar mujeres con unas siluetas así muy vedetosas, y era hasta atractivo para comprarlo, ¿no? El otro lugar donde uno podía ver imágenes de mujeres desnudas o acercamientos a lo sexual, se era la pintura o algo que esté revestido de prestigio, ¿sí? Como el desnudo artístico de una película francesa donde había un desnudo pero que era artístico, ¿sí? Siempre se sugería. Luego estaba en el humor donde se lo aludía, ¿sí? La acción directa y explícita del sexo se convierte en pornografía directamente, ¿sí? Entonces el acto tal cual es, si no lo sugerimos o lo aludimos humorísticamente, se convierte en pornografía. Y si hay una escena explícita en una película, traería controversia. Si vemos, qué sé yo, una película donde, no sé, qué es eso, Graciela Borges y Marco Zucker tienen sexo explícito, entonces, ¿qué pasó ahí? Después artísticamente se lo puede explicar, ¿no? O si ve un cuadro, una pintura en la casa, una tiene un almanaque, una gomería, ¿no? Con una mina con Zulma Fayad desnuda, y al lado está la maja desnuda, que también es una mujer desnuda, pero bueno, una es una pintura, el otro es un almanaque, una gomería. Sin embargo, estamos viendo lo mismo, mujeres desnudas. Una está cargada del prestigio de lo artístico, y la otra es una gomería, te lleno la llanta. Nombre se me acaba de ocurrir con una gomería. Entonces, sí aparecen esos lugares donde, como contrabandeado el tema, revestido de prestigio, revestido de humor, en este caso más lo que hablamos nosotros de humor, aparecen esos temas que corren la discusión, que hablan de algo que no podemos por ahí asumir del todo y discutir de manera seria, por decirlo de alguna manera. La cáscara del humor le da esa protección de poder dejar de hacerlo o justificar. Digamos, piensen ustedes en los medios de comunicación, cuál era y en el cine, la forma de hablar de homosexualidad. El Mariquita como personaje, ¿no? Muchos actores han vivido años de, no sé, Llanola, un montón, de hacer personajes gays en forma graciosa, pero el personaje gay en medio de una ficción dramática o costumbrista vino muchos años después,
O sea, primero para ver al homosexual o hablarlo, se lo mostraba de una manera totalmente ridiculizada, digamos, revestido de parodia, ¿sí? Y luego después, con el correr de los años, apareció la homosexualidad o la posibilidad de que un personaje fuera homosexual sin que sea un gay totalmente afeminado y que grita, no sé, Arana, un montón. Casi todos los cómicos tienen un personaje que tiene que ver con el gay, porque es eso, lo temido y lo prohibido, ¿no? Donde no nos podemos acercar. Entonces preferimos hacerlo parodia, mostrarlo y ridiculizarlo, porque tenemos miedo de eso. De la misma manera que se va corriendo el humor y tanto lo sexual como el humor político, en el caso del humor político ha habido diferentes etapas. Miguel, contabas de los franceses en 1890, ¿no? Que hacían un humor totalmente salvaje. Eran argentinos, digo, era una revista argentina, o dos revistas argentinas, hecha por franceses porque no había formación todavía acá, ¿no? La historia del humor político argentino es que empezó muy balbuceante en la época ya de la independencia, con algunos dibujantes anónimos, salvo un cura que se llamaba Padre Castañeda, que hacía ciertos ataques políticos, pero de una manera marginal. Pero en 1800 y pico, 1870, 1880, 1890, empiezan a llegar dibujantes de Francia, de España, algunos de Italia, y forman las primeras revistas satíricas, como El Quijote y El Mosquito y Don Quijote. Y ahí era un humor recontra salvaje contra los políticos. Salvaje todo lo que se podía hacer salvaje en ese momento, pero a veces mucho más salvaje que muchos periodos del siglo XX. Es increíble cómo atacan a Juárez Selman o a Roca. Pellegrini, ¿no? A Pellegrini también. Sí, lo destruyen. Aparte no eran revistas que, digamos, que eran supermasivas en tanto que iban a las casas, sino que eran peor. Había un público suscripto que podía pagar, ¿no? Esas publicaciones. También tenía que ver con el índice de alfabetización de la época, ¿no? Por eso la caricatura también ayudaba a... Claro. Pero la otra manera de que la gente se enteraba de estos ataques, de esta crítica política, era que eran revistas murales, es decir, que se exhibían en ciertas vitrinas o en los kioscos mismos. Entonces la gente pasaba y miraba esa especie de póster grande, claro, más grande que estas hojas. No había televisor en los bares de TN, digamos, entonces estaba esto para que uno viera. Había que ir al centro, por supuesto, ¿no? Sí, El centro era, que era 15 cuadras, no sé, 20 manzanas, porque Palermo ni existía en ese momento. Así que el radio era muy corto y era el radio de la gente ilustrada. Pero la gente ilustrada es la que siempre decide, obviamente. Claro. Y esa es la verdad que esos datos gráficos son exponentes de cómo nació. Ahora, en esa primera publicación, en esos balbuceos gráficos argentinos, que tienen mucha calidad ya, por eso la línea argentina es tan buena en gráfica, no hay ejemplos de erotismo o de pornografía o de sexo directamente. Así que el humor político siempre como estuvo permitido, pero no así públicamente el sexo. Para irse al sexo había que correrse al bajo y hacer praxis. No había publicación, no había teoría. Sí, pero estaba el tango, de alguna manera los primeros tangos eran muy guarangos. Claro. Siempre hablaban de... Si ustedes ven, Borges recopila algunos, son tremendos. Sí, peor que ahora. Sí, no hay nada, no es que escuché una cumbia, tal que media guasa, que hace una alusión a determinada segregación masculina, no, son tremendos los tangos. Y de alguna manera eso que fue en el principio del siglo, nosotros lo fuimos perdiendo, no tenemos tanto rastro de lo que ocurre en diversos gobiernos, pero siempre aparece la idea del humor político en sus diferentes niveles. En el teatro siempre aparece como una explosión necesaria, como algo necesario para compartir, ¿sí? Por eso siempre tiene en algún momento
nos prende, o a determinadas clases ilustradas, informadas, tienen una necesidad de acudir al humor político como un pequeño espacio de oxigenación y hasta de venganza con el poderoso. Con el correr de los años, de la experiencia, por lo menos que convivimos nosotros, Tato Bores o Landru son hijos de la metáfora, ¿no? La censura provocaba que se aluda constantemente y que no sea un humor tan directo, ¿sí? Entonces ese cercenamiento de la palabra, esa posibilidad de ser censurado, tenía como gambeta la metáfora, el símbolo. Si uno ve cosas de Tato Bores o de otros humoristas de los 60 o el mismo Landru, se trabaja con muchos niveles de metáfora, ¿no? Cuando Landru dibuja a Onganía, no lo dibuja como general, sino dibuja una morsa, y cuando dibuja a Ilia lo dibuja como una tortuga, y Tato es como un personaje que está todo el tiempo haciendo alusiones para supuestamente hablar de eso prohibido. ¿Por qué? Porque todavía las instituciones, más allá que a veces eran dictaduras las instituciones, conservaban un aura, una pompa, una formalidad en la cual hablar de alguna manera, la investidura provocaba un impulso de respeto, es decir, la crítica, el chiste tenía que venir de alguna manera a ser muy sutil porque no se podía ser tan irrespetuoso con la autoridad. Conforme eso se va, fíjense que Tato es como el último humorista político tradicional, y trabajas tanto en las dictaduras como en las democracias, y el último Tato está en un terreno de una democracia todavía frágil, débil, creciendo, cuidada, donde todavía el poder militar tenía peso. Recuerden Montecaseros, la rebelión de Seineldín. Nosotros convivíamos con una posibilidad real de algo que había ocurrido hace 5 o 6 años y podía volver a ocurrir, ¿sí? Los tiempos democráticos siempre eran 3, 4 años, 5, 10, Perón, después ninguna duraba nada. Entonces estar en el año 85, el 86, 87 hasta en el 90, con 7 años, todavía había que pasar un periodo donde se pasaba de un presidente democrático a otro presidente democrático. Eso fue todo un evento para la vida cultural y política argentina. Desde Perón que no había un presidente democrático que le pasara la banda a otro presidente democrático. Entonces todavía había un cierto cuidado, no solamente por el cuidado frente a la institución democrática, ¿sí?, a la que hay que cuidar, sino también a la otra, que era el partido militar, que todavía consistía en una amenaza. Conforme pasaron los años, y sobre todo para mí, en la época de Menem, aparecen dos fenómenos. Por un lado, sentimos que la democracia se consolida, ¿sí?, se establece. Ya pasamos la prueba de Alfonsín a otro, incluso de dos partidos distintos, de uno radical, se pasa al peronismo, y se siente eso, y eso relaja el humor político de alguna manera. Ya el respeto empieza a ser menor, ya la metáfora no es tan necesaria, los temores no son tantos sobre lo que se puede decir, porque no es nada más que la censura explícita de una institución, también es la censura del tipo de que crea, que no se anima a decir. El humor siempre es contexto, uno controla, ayer decíamos, uno no hace el mismo chiste en la casa de un suegro con los amigos. Entonces, en un contexto de medio de comunicación, hablando del poder, se mantienen ciertas líneas, ciertos límites, así que se van corriendo. Y el otro fenómeno para mí, ¿no?, esta es una opinión totalmente personal, es que Menem rompe con la formalidad del poder. Ya no es Alfonsín y toda su pompa y estamos persuadidos y la Constitución Nacional, sería un tipo que nada, aparece en un jacuzzi con Yuya, no se sabe si está con Yuyito González o no, está con los Rolling Stones, maneja una Ferrari, juega al básquet, juega el pool en pelota en la casa y todo lo vemos. Entonces esa figura presidencial se convierte casi en un atorrante
Y eso habilita también la primera camada del humor político con Menem, es precisamente casi un montón, es un humor pacato que le critica todo eso. ¿Cómo puede ser que el presidente aparezca con Calabró? ¿Cómo puede ser que el presidente se saque fotos con los artistas? ¿Cómo? Y entonces habilita otra segunda línea, que es el televisor reemplazando, no solamente la política aparece en los programas periodísticos, sino que el político, en su afán de buscar empatía y conocimiento, empieza a ser parte de sketch humorísticos. Va lo de Moria, ¿recuerdan? Herman González pasándose en una ducha, cualquier cosa. Y empieza en un juego que para mí remata CQC, que es bueno, ahora ya somos todos habitantes de la televisión, se mezcla, se hace una farándula política y ya todos lo vemos en un cuadrado, entonces son todos lo mismo para nosotros. Empieza a emparlarse el periodista, el cómico y el político, y entonces CQC ya no necesita la metáfora, puede ir con una cámara donde está el político y tocarle el culo al ministro, puede hacer una joda a cola, ya no es la alusión, van y se lo dicen en la cara o le hacen un regalo en joda al tipo, y ahí es como que el humor político pierde la metáfora, pierde el vuelo, porque en esa liberación total de formalidades, ese dique, aparece una cuestión más salvaje. Tanto se mezcla que empieza a aparecer otro género, que es el humor de farándula política, pero que no tiene contenido político. Muchos imitadores lo que hacen es, bueno, yo soy Aldo Rico y anoche mi suegra, y cuentan chistes de suegra, o se lo ve como un personaje que anda por ahí, pero no tiene contenido político. No hay, es simplemente una parodia, o la gracia, que no, es otro de los misterios del humor, es por qué alguien que imita provoca humor, ¿no? En medio de una mezcla de admiración con humor, ¿no? Cuando alguien imita a alguien a otro, no se sabe por qué es eso, pero provoca gracia, aún no esté contando un chiste, ¿sí? Esa es la otra etapa del humor que llega a nuestros días, en donde se mezcla lo que se puede decir humor político con humor de actualidad, no sé, Miguel, ¿cómo le podríamos decir? Humor de farándula política, o simplemente esto que ocurre por ejemplo de Tinelli, donde no hay una carga política de crítica. En todo caso hay 2 o 3 cosas sobre un político, alguna crítica sobre su origen, algún corte de trazo grueso, pero donde en la cumbre de esta complicidad, por decirlo de alguna manera, de Narváez termina haciendo la campaña a partir de una parodia, que lo hace más conocido que él mismo, el Alicate, de todo eso, ¿no? Y donde aparecen al mismo tiempo. Entonces el valor ya no es el valor del humorista criticando al político, al poder, sino que es el humorista compartiendo un espacio donde el imitador y el imitado se cagan de risa, ¿sí? Si yo fuera demagogo y tipo Pinti, ¿qué diría? Se cagan de risa, ¿de quién? De nosotros, digamos, pero no lo voy a decir. Pero eso sería un poco la idea de lo que pasa, hoy vemos que pasa en el humor político. Yo particularmente, Miguel y yo compartimos en nuestros inicios algo que era ese humor sobre el político directo. En humor, yo en Radio Mitre de alguna manera pasaba por eso, y sin embargo no sé cómo o por qué lo fuimos abandonando, ¿no? La idea de aún Miguel con una sátira sobre Alfonsín que era más volada que hacer la caricatura de Alfonsín, que era una familia de